Una vez más nos reunimos, nos congregamos para meditar un poquito más de la palabra de Dios. Más que un culto, más que un estudio, es una meditación corta sobre algo que ya estudiamos. Apolútrosis otra vez. Esa expresión me recuerda mucho que cuando mi hijo estaba relativamente pequeño, yo le decía, hijo, ven acá, yo quiero explicarte esto. Y me decía, papá, otra vez lo mismo. Y yo le decía, sí. ¿Por qué sí? Porque resulta que esas son las lecciones que van quedando para la vida, que uno le va enseñando a los jóvenes, a los niños, y ellos cuando llegan a una edad adulta, todas esas cosas que uno les repitió muchas veces, es lo que ellos utilizan y lo que les va a servir para resolver sus conflictos de adulto. En Deuteronomio, nosotros conseguimos esta famosa cita que el Señor le recomendaba a los padres, le decía, repítelas estando en el camino, yendo, viniendo, cuando salgan, cuando lleguen, para que así logren tener éxito. Esa era la base. Así como yo decía en un culto pasado que la suposición es la madre de todos los errores, la repetición es la madre de todos los aprendizajes. Mientras nosotros más repitamos algo, más lo vamos a aprender. De hecho, los hábitos son acciones repetidas. Entonces, Apolútrosis, otra vez, vamos a recordar. Éfeso era una de las ciudades más prósperas de lo que hoy conocemos como Turquía, o antiguamente era conocida como Asia Menor. Y esa ciudad era próspera, tenía una economía estable, una economía muy grande. Y esa ciudad, debemos recordar algo, era colonia del Imperio Romano. Roma gobernaba en esa región. De hecho, más adelante, el Imperio Romano sienta sus bases en esa región de Turquía. ¿Qué sucede? En Éfeso hay un proceso de predicación del Evangelio muy especial. Cuando Pablo llega a Éfeso, se consigue con que esa ciudad es totalmente idólatra a una diosa que se llama Diana. De hecho, hacían templos, hacían diferentes estatuas, diferentes imágenes del templo de Diana, el templo que era idolatrado y además era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entre las 7 maravillas del mundo antiguo se encuentra el templo de la diosa Diana. Y así Éfeso era una ciudad próspera. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nos conseguimos que Éfeso corresponde a la primera fase del Evangelio. En Apocalipsis, cuando citamos Apocalipsis, la primera iglesia corresponde a la de Éfeso. Y ese primer caballo blanco del que nos habla de los 4 caballos del Apocalipsis, ese gran caballo blanco hermoso, representaba también al periodo de Éfeso, a esa iglesia primera, esa iglesia de ese primer amor. Por eso en una de las citas dice, mira bien de dónde has caído, o sea, dónde estuviste que ahora bajaste de nivel. Cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra que leímos en Éfeso, que dice, en quien tenemos redención, lo voy a leer textual, en quien tenemos redención por su sangre, en quien tenemos redención. La palabra apolútrosis nos lleva directamente a ese concepto de la redención. Más adelante, en algún otro servicio, vamos a estudiar otros conceptos de las palabras griegas que aplicaba el apóstol para entender la redención. Sin embargo, con apolútrosis ocurre algo especial. El apóstol ilustra con esta palabra, apolútrosis, una figura que existía en el Imperio Romano. El Imperio Romano se caracteriza por tener leyes que aún nosotros aplicamos en nuestras culturas, en nuestras repúblicas hoy día. De hecho, los que estudian derecho
ven una materia que se llama derecho romano, que es toda una estructura jurídica para poder comprender el comportamiento jurídico de nuestras naciones. ¿Por qué los abogados litigan como litigan? ¿Por qué los tribunales tienen ciertas normas, ciertos reglamentos? Y todo eso viene de esa estructura del Imperio Romano. Antiguamente, el Imperio Romano se caracterizaba por tener esclavos. Y dentro de su política de esclavos, ellos tenían una condición para poder liberar, para poder darle redención a los esclavos, para poder darles libertad. Y esa figura que utiliza el apóstol Pablo era lo que los romanos llamaban en lenguaje griego apolútrosis. Es bueno recordar que la historia nos dice que Roma conquistó a Grecia por las armas, pero Grecia conquistó a Roma con el lenguaje. Por lo general, el idioma que se hablaba en el Imperio Romano, en la gran mayoría de las regiones, era el griego. Entonces, apolútrosis nos lleva a ese concepto de liberación de la antigüedad, del Imperio Romano. ¿Qué sucedía? Existía una figura que cuando un esclavo quería obtener la libertad, debía pagar un precio. Ese precio se llamaba lutro. ¿Ok? Cuando el apóstol dice, por quien tenemos redención por su sangre, en el griego dice, por quien tenemos apolútrosis por su lutron. ¿Ok? El lutron era una condición, era una cantidad necesaria de dinero que se exigía para la liberación de un esclavo. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué acontecía? Esa redención, ese apolutrosis o apolutrosis, era dado exclusivamente después que se pagaba el precio, independientemente cuál fuera el que colocara el dueño del esclavo. Cuando este lograba obtener toda la cantidad necesaria para su liberación, iban al dueño del esclavo y pagaban, y se iba a una especie de registro civil donde se documentaba la liberación de este esclavo. En la palabra de Dios, en Efesios 1:7 nos dice por quien tenemos redención. Todos estamos claros que esa redención fue obtenida por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y fue pagada por el derramamiento de su sangre. Tal es la condición. Por eso decía que esto, más que un culto, es una meditación que nosotros debemos hacernos todos los días, recordarla, así como dice el libro de Deuteronomio, que no pierde vigencia. Todos los días debemos meditar, debemos pensar. El libro deseado de todas las gentes nos dice en la página 64, dice que si nosotros lográsemos meditar una sola hora en la vida de Jesús, espaciándonos por cada escena, sobre todo de las finales, nuestra vida cambiaría con respecto a Él. Le amaríamos más, pecaríamos menos, seríamos más humildes y agregando palabras personales, pienso que ya la obra estuviera más que avanzada. Si siguiéramos ese consejo de meditar una hora, aunque sea, en la vida de Jesús, sobre todo en la parte final, que es la que demuestra esta acción de la apolútrosis a través del lutro, que es su sangre. Éfeso era una ciudad muy idólatra. Y tal fue el caso que el Señor manifiesta su amor, manifiesta su gracia, que fue precisamente en esa ciudad donde al apóstol Pablo se le permite hacer muchos milagros. Lo conseguimos en Hechos 19:11. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún les llevaban a los enfermos
los delantales y los pañuelos que habían tocado el cuerpo de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus también salían. Entonces, el Señor, a través de su amor, de su misericordia, la predicación que hacía Pablo acerca del rescate de Jesús para todas las personas que habitaban la ciudad de Éfeso, que era idólatra, y que a él le tocó reprobar todas esas acciones, por lo cual el apóstol Pablo fue perseguido en Éfeso. De hecho, el apóstol Pablo casi fue asesinado en la ciudad de Éfeso, precisamente por denunciar la idolatría que existía en esa ciudad, la idolatría hacia la diosa Diana. De esta manera, el Señor manifiesta su amor, manifiesta su misericordia en nosotros, en que nosotros, aún siendo malos, Cristo murió por nosotros, dice Romanos capítulo 5. Dice que si aún alguno osara, se arriesgaría, se atrevería a morir por el bueno. Pero Dios manifiesta su amor, manifiesta su misericordia, en que aún siendo pecadores de la magnitud que lo somos, el Señor aún murió por cada uno de nosotros. Puede ser la persona más vil, puede ser la persona más mala en la tierra. Sin embargo, si manifiestas arrepentimiento, si manifiestas conversión hacia el Señor Jesús, Dios es digno y misericordioso para perdonar todos nuestros pecados y nos cubre con su manto de justicia. El precio era pagado depende del esclavo. El lutron era pagado dependiendo el esclavo, según su capacidad física, según su capacidad intelectual, según su capacidad cultural, según cualquiera de las especialidades que tuviera, el esclavo adquiría un valor muy particular. Esto hacía que el precio fuera variable, pero eso el hecho de que el precio fuera variable no aplicaba a que fuera barato, porque los esclavos estaban cotizados a precios muy altos y ellos debían rendirle durante toda la vida una cuota, una ganancia a estos amos. Por tal motivo, desprenderse de un esclavo era difícil, no era sencillo. Cuando en Génesis capítulo 3, nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecan, automáticamente ellos se hicieron esclavos de Satanás. Y al hacerse esclavos de Satanás, era totalmente difícil que Satanás los soltara. Debía alguien venir y pagar el precio alto que estaba en juego, que era la vida del ser humano. Y Satanás no iba a soltar, de hecho, Satanás no quiere soltar, a pesar de que está derrotado, no quiere soltar a ningún ser humano que él considere cautivo. Es por eso que cada día debemos aferrarnos más a las manos de Jesús, no debemos soltarnos, debemos aferrarnos y el Señor nos va a apretar con su mano y no nos va a dejar caer. Apolútrosis debe ser una consigna de día a día en la vida de nosotros y recordar que esa redención tan grande de la que nosotros gozamos hoy, esa libertad de la que nosotros gozamos hoy, debido al precio tan alto que pagó el Señor Jesús en la cruz del Calvario, que el precio fue la estabilidad del universo. Nosotros no tenemos idea realmente lo que se estaba poniendo en juego y el precio tan alto, ese lutron tan alto que el Señor pagó por cada uno de nosotros. Nosotros somos doble posesión de Dios. Somos posesión por creación y somos posesión por redención. Pero recuerda algo, por creación el costo es económico. Solamente fue agua, tierra y aire, barro y aliento de vida. La redención costó el cielo entero. Nosotros somos hechuras de Dios y somos criaturas redimidas por Dios, doblemente
posesión de Dios. Por eso, Él es el único digno de adoración, el único digno de reverencia, y a quien nosotros día a día debemos agradecer por esa redención tan grande. Recuerda, apolútrosis es igual a redención. Esas dos palabras todos los días debiéramos meditarlas y nunca debieran borrarse de nuestra memoria. Redención por la sangre de Jesús. Amén.